Buenas tardes, hoy el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que quizá por primera vez lo estamos trabajando con primer año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Y cuál es el tema? Como siempre nos ubicamos en la página número 137 de tu libro. Correcto. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, ¿ya lo tienes listo? Correcto. Implicancia. Implicancia. ¿Qué puede significar o en qué puede consistir este tema? ¿Alguna vez tú lo has estudiado o tú lo has desarrollado o tienes conocimiento sobre qué puede o sobre qué puede tratar este tema, sobre implicancia? Si analizamos un poquito este título, tiene que ver a lo que siempre o a lo que nosotros conocemos, algo que implica a los demás. Puede ser una palabra, puede ser un lugar, puede ser un objeto. Como si fuera un texto así medio detectivesco, ¿verdad? Un parecido. Bien, a ver, vamos a ver en qué consiste el tema el día de hoy. Implicancia. ¿Qué es lo que nosotros observamos o qué es lo que vamos a estudiar? A ver, dice. Definición. La implicancia de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos, es decir, temas que están incluidos dentro de uno, en el cual un término se encuentra incluido en la definición de los 4 restantes. Es decir, debemos precisar qué concepto está siempre dentro de la definición de los otros conceptos. Un parecido al campo semántico, ¿verdad? Claro, una palabra puede significar o puede contener varios elementos que están dentro de ese mismo grupo, ¿no? Correcto, es decir, como lo globaliza, no lo generaliza, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Dice, pautas de resolución, es decir, ¿cómo podemos resolver nosotros un tema de implicancia? A ver, ¿qué nos dice? Dice, 1, hecha la primera lectura. A ver, vamos a ver, dice, hecha la primera lectura, intenta determinar qué palabra podría estar implicada en el resto. Correcto. 2. A continuación, pregúntate, opción por opción, si dicha palabra forma parte de la definición de los restantes. Y como tercer punto, dice, si al hacer ese cotejo inicial encuentras que su concepto elegido no es la respuesta, elige otra opción y repite el proceso. Muy bien. Entonces, aquí si nos damos cuenta nos da 3 pautas. La primera, tenemos que leer el texto o el enunciado. Una vez que lo leemos, intentamos determinar qué palabra podría estar implicada en el resto. Es decir, cuál es la palabra que puede globalizar al resto. 2. Luego, una vez que hemos marcado supuestamente ya la respuesta, nos preguntamos, opción por opción, si dicha palabra forma parte de la definición de los restantes. Una vez que hemos ya hecho eso, hemos dado el segundo paso, nos vamos al tercero. Si aún todavía analizando nos parece, ¿no?, que al hacer ese cotejo inicial encontramos que su concepto elegido no es la respuesta, elegimos otra opción y así vamos repitiendo ese proceso hasta analizar completamente. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver. Ejemplo dice. 1. ¿Cuál concepto está implicado en los restantes? A ver, vamos a ver. Primero, vóley, fútbol, natación, tenis, deporte. Estas 5 palabras están relacionadas una contra otra, pero una de ellas globaliza al resto, lo generaliza, es decir, lo implica. 2. ¿Cuál concepto implica en los restantes? A ver, tenemos olla, canasta, recipiente, taza, vaso. Muy bien, lo mismo. Tenemos 5 palabras, pero una de ellas va a generalizar o va a implicar al resto. Siguiente. Indica cuál de los conceptos está implicado en los demás. Y tenemos ruido, melodía, sonido, habla y música. También. Son 5 palabras, pero una de ellas va a generalizar, a globalizar al resto. Y por último tenemos
Indica cuál de los conceptos está implicado en los demás. Y tenemos hoguera, incendio, inflamable, fuego y ceniza. Lo mismo. ¿Qué hacemos? Tenemos 5 palabras y dentro de estas 5, una va a implicar o va a generalizar a las demás. ¿Ya has entendido? ¿Tienes todavía tú una duda? A ver, vamos a desarrollar. El primero dice, ¿cuál concepto está implicado en los restantes? Vóley, fútbol, natación, tenis y deporte. Empezamos a analizar. Vóley, fútbol, natación y tenis, ¿qué son? Correcto, deporte. Entonces, la E debe ser la respuesta, porque esta palabra va a implicar a las demás. A ver, vamos a ver. Correcto, es deporte. Muy bien. ¿Y por qué, profesor? Porque el tenis es un deporte, la natación es un deporte, el fútbol es un deporte, el vóley es un deporte. Entonces, la palabra o la alternativa E con la palabra deporte implica al resto. ¿Sí? Así vamos a encontrar en la segunda. Dice olla, canasta, recipiente, taza o vaso. A ver, la taza y el vaso, ¿qué son? Recipiente. Canasta y olla también son recipientes. Entonces, debe ser la C la respuesta. A ver, vamos a ver. Correcto, la C. Muy bien, porque la palabra recipiente implica el resto. La olla, la canasta, la taza y el vaso son recipientes pequeños, grandes, de vidrio, de loza, ¿no? De aluminio, tejido, puede ser de junco, ¿verdad? O de plástico. Entonces, todas estas 4 alternativas se engloban en una sola, en la respuesta o en la palabra C, que es la respuesta, recipiente. Así como en la 1 y en la 2, en la 3 también tenemos que encontrar lo mismo. ¿Cuál es? Ruido, melodía, sonido, habla o música. A ver, vamos a ver. La música es una melodía. A ver, es un ruido, es un sonido, es un habla. A ver, ¿cuál crees tú que puede ser? Creo que puede ser, a ver, estamos ruido, melodía, sonido, habla, música. A ver, vamos a ver, puede ser la A. A ver, ¿qué nos dice? No, ajá, la C, correcto, porque el ruido es un sonido, la melodía es un sonido, el habla es un sonido y la música también es un sonido. Entonces aquí la respuesta es la C. Es ella quien globaliza o generaliza a las 4 restantes. Y por último, a ver, vamos a ver. Dice, indica cuál de los conceptos está implicado en los demás. Hoguera, incendio, inflamable, fuego, ceniza. Creo que debe ser, a ver, fuego. ¿Por qué? Porque la ceniza, a ver, emana del fuego. Y la inflamable o lo inflamable es el fuego. El incendio se produce por el fuego. Y en una hoguera, que es lo que se prende en tiempos de invierno, el fuego. A ver, vamos a ver, la respuesta será la D. Correcto, la D. ¿Por qué? Porque esta alternativa que tiene esta palabra implica a las demás. Entonces, en eso consiste lo que es el tema de implicancia, ¿sí? Parecido al campo semántico, un parecido a series verbales, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera una palabra se va a relacionar o va a globalizar o generalizar a las 4 restantes. Así como adivinamos, vamos a llamarlo así, ¿no? En la tercera que mencionamos uno y luego la respuesta fue otro, eso nos va a ocurrir. Entonces, ¿qué nos pide? No olvidar las pautas de resolución. Analizar, relacionar, jugar con cada una de las alternativas y buscar pues la relación que hay entre ellas. ¿Cuál es la que puede generalizar o cuál es la que de una u otra manera pues o engloba todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esta manera, así como hemos desarrollado estos ejercicios, vamos a desarrollar lo que se encuentran en tu libro, ¿sí? Muy bien. En tu libro está en la página número 138, resolviendo en clase. Y como tú puedes observar, está la 139, reforzando lo aprendido, y la 140, practicando en casa. Entonces empezamos. Primero, resolviendo en clase. ¿Estamos listos? Ok, ¿cuál es el tema que estamos desarrollando? Implicancia. Ya tienes la idea, o al menos el conocimiento del concepto, la definición del tema de implicancia, ¿verdad? Correcto. Empezamos entonces. A ver, dice, indica el término implicado en el resto, es decir, la palabra que va a generalizar, globalizar a las demás. Ritmo, poesía, música, danza o instrumento. Repito, ritmo, poesía, música, danza, instrumento. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? A ver, ¿cuál?
ritmo. Muy bien, la A, correcto. ¿Por qué? Vamos a dar. La danza es un ritmo, la poesía literalmente tiene un ritmo en el espacio del verso, la música posee ritmo, el instrumento también emana ritmo, entonces de esa manera el sonido, etc. Entonces de esa manera la respuesta ¿cuál es? La A, ritmo, correcto. 2. Tenemos pie, patear, peatón, fútbol o pedal. ¿Cuál cree que es la respuesta? A ver, analizamos. Pedal. ¿Qué necesitamos para pedalear? El pie. Para patear o para jugar fútbol, el pie. Para caminar y ser un peatón, el pie. Para patear, el pie. Entonces, ¿cuál es la palabra que generaliza o implica a las demás? La A, pie. Entonces, pie es la respuesta. Correcto. 3. Tenemos, a ver, ¿cuál marcamos en la 3? A, perfume. B, hedor. C, olor. De fragancia o de aroma. A ver, perfume, sabemos lo que es. Olor, aroma, que son fragancias. Hedor es un mal olor. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La de fragancia. Correcto, ¿sí? Bien, seguimos. 4. A ver, continuamos. En la número 4. ¿Qué dice la 4? Sudor, lluvia, hidratación, agua o mar. ¿Cuál es la palabra que implica el resto? ¿Cuál? La B, agua. Muy bien, ¿por qué? Porque al sudar, ¿qué emanamos? Agua. Al llover, ¿qué emana? Agua. Hidratación a través del agua. El mar contiene agua. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B, agua. Correcto. 5. A ver. 5 está papayita. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que implica las demás? Narración, cuento, leyenda, mito, novela. La narración. ¿Por qué? Porque cuento, mito, leyenda y novela forman parte de ella. ¿Sí? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La A. Muy bien. Siguiente, 6. A ver, ¿cuál es la palabra o el término que implica el resto? Apatía, insípido, incoloro, carencia, silencio. Repito. Apatía, insípido, incoloro, carencia, silencio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? La D. Correcto. A ver, analizamos. ¿Por qué la D? Apatía es falta de ánimo, no, falta de buen estado. Muy bien. Insípido, falta de sabor. Incoloro, falta de color. Silencio, falta de ruido. Entonces todo eso es carencia, lo que falta. La respuesta es la D. Muy bien. Seguimos. 7. A ver, número 7. ¿Cuál es la palabra o el término que implica el resto? Juegos Olímpicos, competencia, campeonato, campeón, maratón. Fácil. ¿Cuál? La A. Muy bien, Juegos Olímpicos. Porque el resto lo encontramos ahí, ¿verdad? 8. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la palabra que implica el resto? O el término que implica el resto. Tenemos terremoto, viaje, traslación, rotación o movimiento. ¿Cuál es la respuesta? La E, movimiento, porque el terremoto produce, el viaje produce, C, la traslación produce, la D, la rotación produce, ¿qué? Un movimiento. Muy bien, o son movimientos. Entonces la respuesta es la E. Correcto. 9. A ver, luz, relámpago, linterna, foco, fotón. ¿Cuál? La A, muy bien, luz. ¿Por qué? Porque foco, fotón, relámpago y linterna que emanan luz. Muy bien. Siguiente, términos que implican al resto. 10. Planta, tronco, leñoso, árbol grande. Tronco, no. Árbol, tampoco. Planta, ¿por qué? Porque el árbol es una planta. No, el árbol posee tronco, es leñoso, es grande, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta es la A. 11. ¿Qué dice? Capa, cubre, revestimiento, superficie, adorna. La capa. Muy bien, porque implica a las demás. Siguiente, número 12. A ver, fachada, edificio, delantera, frontispicio, parte. ¿Qué es un frontispicio? Es una fachada. Entonces, frontispicio y fachada vienen o podrían ser sinónimos. Muy bien. Delantera es una fachada. Parte es una fachada.
y edificio es un todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. Correcto, muy bien, la letra B. 13. Hacienda, animales, ganado, campo o granja. ¿Cuál es? Hacienda. No, la D, campo. Muy bien, porque es un todo, ¿verdad? La hacienda, ¿dónde está? En el campo. Que hay en el campo animales, ganado, granja. Entonces la respuesta es la D. Seguimos. 14. También está fácil. ¿Cuál es? Obispo, cardenal, religioso, sacerdote, papa. Religioso. Muy bien. Correcto. Religioso. Y 15 también está fácil. Tenemos peatón, tránsito, acera, biodesplazamiento. ¿Cuál? Vía. Correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque engloba el resto. Entonces, así como hemos desarrollado estos 15 ejercicios, ahora tú vas a hacer, ya tienes la idea, ya sabes en qué consiste el tema de implicancia y lo que hemos desarrollado ahora, así tú también lo vas a analizar por todos los lados. A veces sonará gracioso, a veces se pensará o se creerá que es un juego, pero ahí dentro de ese gustito y de esa forma como lo desarrollamos encontramos la respuesta y es la lógica de repente más acertada, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya te lo dije, vas a desarrollar reforzando el aprendido y practicando en casa, que es la número 139 y la 140. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, el tema que hemos trabajado el día de hoy, ¿cuál ha sido? Implicancia, con primer año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como todos los temas, desarrollar los ejercicios de tu libro que se encuentra en la página 139, reforzando lo aprendido, y 140 con desarrollando en casa o practicando en casa, y tomarle foto y enviarlo a mi correo. ¿Sí? Bueno, es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy. No te olvides, por favor, de entregar la tarea y así yo revisarla este fin de semana que estoy entrando a lo que es mi página. Gracias, que tengas buen día y nos encontramos y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Hasta aquí fue el tema de hoy. Implicancia. Nos vemos.